es una de las personas que durante muchísimos años se ha dedicado a los estudios visuales. Es profesor de Historia del Arte en Barnard College en Nueva York. Es el autor de libros sobre la historiografía y filosofía de la historia del arte, así como sobre la pintura y el grabado del norte de Europa, sobre todo en el siglo XVI. Y bueno, tiene múltiples publicaciones. Varios de ellos se llaman, en orden hacia del presente al pasado, Visual Time, The Image in History, de 2013, The Practice of Persuasion, La práctica de la persuasión, paradoja y poder en nuestra historia, que de hecho también existe en español y seguramente muchos de ustedes lo conocen. The Practice of Theory, la práctica de la teoría, postestructuralismo, política y historia del arte, campesinos, guerreros y esposas. De 1989. También es el coeditor de varias antologías, muchos de ellos relativos a los estudios visuales. Art History, Aesthetics, Visual Culture, La estética de la 2002. historia del arte, cultura visual, los temas de nuestra historia, objetos históricos, perspectiva contemporánea, cultura visual, imágenes e interpretación, teoría visual, pinturas e interpretación. 91. Vamos a iniciar entonces con su ponencia que se titula Material Time. Y bueno, le damos la palabra. Quiere iniciar hablando un poco en español, que de hecho lo habla muy bien, y luego pasará a presentar la ponencia en inglés. Muchas gracias, Karen, y quiero agradecer también a Joan Trujillo y a Benjamín Maya, que han facilitado mi estadía aquí en la Ciudad de México. También quiero agradecer la paciencia del público que ha quedado durante un día bastante largo de conferencias fascinantes, pero sobre temas bastante densos y difíciles para entender. Es también un placer atender un evento como este que celebra la vida y la obra de José Luis Brea. Yo lo conocí primeramente en el 204, me parece, cuando organizó un encuentro en la Feria Grande de Madrid, que se llama Arco, y luego también en 2008 nos encontramos otra vez en Arco también. Y él, como el editor del periódico Estudios Visuales, tuvo la generosidad de traducir algunas de mis obras. ¿Qué les puedo decir? Porque no puedo continuar en español. Como ya se han dado cuenta, mi control de este idioma no es... Gracias. Mi control del idioma español tiene sus límites. ¿Ustedes me pueden oír? ¿Es mejor así? Voy a tener que seguir en inglés porque es el idioma de mis padres y aunque nací y mis años de la juventud pasaron en Buenos Aires, ya hace mucho tiempo que no lo uso. Lo que quiero decir sobre el tema que voy a tratar de discutir esta tarde tiene que ver con el tiempo de las imágenes. El argumento tiene que ver, trata de persuadir este público y todos los que se interesan en la actividad, la vida de las imágenes, que las imágenes tienen su propia vida. Pero primero voy a tener que argumentar que las imágenes
existen en una intermedialidad, como ha dicho una de las, como dijo una de las compañeras aquí hace poco, que las imágenes no existen exactamente dentro de nosotros, dentro de nuestras mentes, pero también existen en el exterior, existen sobre pantallas, existen en monumentos, etc. Pero su lugar más apropiado, por lo menos para este argumento, tiene que ver con su intermedialidad, que son parte de nuestra percepción. Y desde luego nosotros traemos nuestros propios tiempos al encuentro con los tiempos de la imagen. Así que voy a continuar entonces en inglés. Aunque tengo que seguir en inglés, sería un placer cuando he terminado tratar de encontrar respuestas a sus preguntas, que sean buenas o malas. Así que pueden tener eso en cuenta. Voy a hablar primero de la historia de los estudios visuales en el mundo anglosajón y empiezo ahí. La historiografía, los estudios visuales hasta ahora nos ofrecen dos tipos de enfoques para el estudio de las imágenes. Por un lado, hay aquellos que estudian las imágenes para los compromisos ideológicos y la producción, y también analizan y definen su situación social y su función social. Esta manera de pensar es la herencia de los estudios culturales, así como los movimientos en Gran Bretaña y Estados Unidos en los 1980s y 90s, y depende mucho de la teoría marxista de una forma u otra. Es un enfoque para las imágenes como una crítica ideológica para poder entender exactamente qué es lo que se dice, en qué están participando las imágenes. Por otro lado, hay académicos que están más interesados en entender la naturaleza de las imágenes, cómo funciona y cómo difiere entonces de la palabra, y cómo entonces esto es algo diferente y cómo está interrelacionado con el mundo de las palabras. Esta tendencia menos política explícitamente y más filosófica tiene una deuda con el pensamiento fenomenológico, con Martin Heidegger, Merleau-Ponty, y también nosotros sabemos que ya hemos escuchado algunas ponencias de algunos académicos al respecto. Pero si vemos la función ideológica de las imágenes, escribí un libro sobre la función ideológica de las imágenes, y sin embargo esta presentación tiene que ver con la naturaleza intrínseca de los objetos visuales, que argumenta que su fascinación, así como su poder, depende de las maneras en que su naturaleza objetiva participa y ocasionalmente se fusiona con la intermedialidad. Esto es uno de los puntos que tienen que ver con nuestra propia experiencia. Bien, al avanzar, les explicaré que mi argumento depende en un lugar común, la manera en que las personas ven la relación con los objetos. Depende de una crítica de la distinción sujeto-objeto, a la vez que mantiene razones heurísticas dentro de este argumento. Para fines de la definición, entonces, para un mayor entendimiento, quisiera decir que depende también de la retrospectiva o del prospecto. Para poder entender cómo los objetos en nuestra conciencia inician interacciones con ellos, nosotros necesitamos entender la distinción y quitar la distinción entre nosotros y ellos. ¿Qué sucede cuando entonces abordamos las cosas como si fueran sujetos o objetos, o como si no fueran ninguno de ellos, sino que pertenecen a estos polos? ¿Cuál si tenemos la distinción humano, no humano? Y si esto fuera arbitrario y los objetos que tienen las características de muchos temas y viceversa. En estos asuntos, bueno, llamamos muchas cosas objetos. Decimos que las imágenes están afuera de nosotros, pero ¿qué si estas cosas tuvieran muchas de las características que nosotros les estamos dando? En estos asuntos tiendo a seguir a Bruno
Bruno Latour, el francés, historiador, teórico, dice, cito, el nombre del juego no es extender la subjetividad de las cosas para tratar a los humanos como objetos y tomar las máquinas como actores sociales, sino evitar usar la distinción sujeto-objeto para poder hablar sobre los humanos y los no humanos. Fin de cita. Entonces hemos hecho esta distinción objeto-sujeto y entonces podemos pensar más sobre esta manera, este desenvolvimiento de humanos y no humanos. Entonces mi argumento, ¿cuál es? Las imágenes visuales, como los objetos, no meramente ocurren dentro del tiempo, sino que poseen y activamente engendran el tiempo cuando van cruzando nuestros caminos y cuando van dándole vigor a nuestros días. Una explicación, creo que ya traté de explicarles esto, decirles que convencionalmente hablamos de objetos, de cosas, de obras de arte y de otras imágenes como si fueran diferentes una de la otra, y lo son. Sin embargo, en mi presentación yo quisiera enfocarme más en la manera en que experimentamos todo esto como objetos y cómo respondemos a estos objetos dentro de su existencia material e inmaterial. Y al hacer esto quiero enfatizar la naturaleza temporal de este encuentro para poder capturar las variedades del tiempo contenidas dentro de ellos, así como las formas del tiempo que nosotros llevamos a este intercambio. ¿Qué tiene que ver todo esto con estudios visuales? El encuentro de sujetos y objetos, el momento cuando un objeto, una obra de arte, una imagen tiene un impacto en la conciencia humana, es un momento inevitablemente temporal. No ocurre en un terreno neutro, sino que se convierte en algo que está siendo impactado por los tiempos, por los objetos y aquello que constituye también el sujeto, el tiempo cronológico, el tiempo del reloj. Es una de las maneras en que nosotros conservamos a las cosas en su lugar. La cronología ordena el encuentro de sujetos y objetos de acuerdo con un marco temporal preordenado para que las cosas existan dentro del tiempo. La inmediatez y la atracción personal de ciertos objetos, obras de arte, imágenes, indican que tienen entonces un significado y que pertenecen a un registro diferente de temporalidad, uno que excede los parámetros de la cronología. Es decir, el sistema que se creó hace poco, allá, fines del siglo XX, tenemos que nos dice que el mundo está regulado según zonas de tiempo, el capitalismo, por ejemplo, el tiempo del capitalismo, los mercados, los grandes mercados financieros, etcétera, etcétera. Uno podría decir que hay otro tiempo que usualmente se olvida, ¿verdad? Debido a nuestra conciencia de estos sistemas restrictivos que son parte de nuestro propio ser, y ese tiempo entonces sería el tiempo anacrónico, es decir, el tiempo que se nos escapa, que escapa la cronología, que interrumpe la cronología, que sabotea la cronología y entonces la cuestiona también esa cronología. El tiempo nos permite pensar de los objetos porque los objetos provocan nuestras reflexiones sobre el tiempo. Estamos rodeados de diferentes formas de tiempo, de la misma manera que nosotros mismos estamos compuestos de temporalidades. ¿Cómo podemos nosotros ver los ritmos circadianos que coordinan entonces todos los programas corporales, despertarse, dormirse, levantarse, caminar, temperatura corporal? ¿Cómo podemos hacer esto para determinar nuestros temores y deseos y todo aquello que perfila nuestra conducta social y cómo se relaciona con las demandas artificiales de la cronología? ¿Cómo podemos ver estas cuestiones artificiales y cómo podemos ver cómo controlan, cómo podemos relacionar todas estas cosas a todo lo que estamos viendo cuando hemos decidido que es el tiempo dominante, el tiempo que necesitamos nosotros estar observando, determinado por la genética, las cuestiones psicológicas, culturales y las sociales, sin mencionar cuestiones de género? Los tiempos humanos dependen de coordenadas particularizadas. Los objetos solo complican la situación y dicen entonces que los tiempos humanos tienen ángulos diferentes y el tiempo material tiene el potencial de hacer que el tiempo cronológico se detenga. Y entonces, este es el potencial, que el tiempo cronológico se detenga, se paralice. La experiencia, el momento cuando el sujeto y el objeto se encuentran entre sí, es el momento cuando la epistemología, la teoría del conocimiento y la ontología, la materialidad del mundo chocan. Es decir,
hay una colusión. A veces es mágico, a veces es perturbador, pero estas formas de tiempo se encuentran y hay un choque. La imagen entonces se tiene que dar allí y tenemos que saber qué tipo de imagen. Muy bien. A ver, déjenme. ¿Podríamos bajar las luces un poco? Quisiera mostrarles algunas imágenes en la pantalla. ¿Podríamos bajar un poco las luces para que se vea mejor lo que voy a mostrarle en las pantallas? Yes, I'm not seeing it very well. Could you dim the lights, please? ¿Podrían bajar las luces del auditorio para ver mejor la pantalla, por favor? ¿Alguien nos escucha? Gracias, muchas gracias. Is anyone out there? Okay. Bueno, ahora estamos en total oscuridad. It's completely dark. Goodness. No quería tanto, pero algo es No, algo. está totalmente oscuro. Bueno, no tanto, pero bueno, algo es algo. Ok, empezamos con objetos. Let's start with objects. Vamos a mirar Let's look at esta fotografía this de photograph. la casa en la cual vivo. This is the Pero house where I live. quiero hacerles hacer pagar atención a las cosas que se ven sobre el mantel. Show you some of Se llama these things mantel. on the Anyway, mantelpiece. let's continue back in English. Bueno, regreso al inglés. I want to bring to Quiero mind mostrarles objects. On this estos mantelpiece, you objetos. see a number of Aquí things lo ven lying ustedes, around. este mueble con muchas cosas. Messy Es el lugar person by donde vivo nature, I can't resist y covering the place no puedo bits and resistir pieces. cubrir el lugar con These objects un are poquito there de todo. precisely because of their Esto está allí capacity both to precisamente illustrate debido a su and to capacidad de contain ilustrar time. y de Rather than contener el belonging tiempo. to En no vez de particular pertenecer a temporality, ninguna it is their temporalidad en age that particular, makes them es su edad la que los hace fascinante. Little, or nothing Todos estos geology. objetos. I No nevertheless sé have always been mucho enchanted de by the rocky record geología, of ages pero past. vean ustedes, siempre me many gusta hikes, I ver pick el up tiempo que these pasa en las remnants of rocas, en las geological piedras. events, Y aquí vemos los eventos geológicos más bien, y cómo va pasando. Yo no tenía conocimiento de todo esto. El tiempo, entonces aquí estaba, era un aspecto indiscernible. Yo no podría discernir sobre el tiempo, y aquí lo tenemos, está suspendido. Aquí vemos las marcas del tiempo en esta piedra, y también cómo va pasando el tiempo, su sustancia, su textura, que registra este movimiento implacable, pero también los objetos en que el tiempo se ha convertido en algo concreto, y ellos activamente también tienen un impacto en el tiempo. Poseen entonces un estatus representacional y ontológico, y simultáneamente ilustran y personifican su propia temporalidad. Estas fuerzas naturales tienen una gran intensidad que nos deja sin respiro, y podemos ver aquí entonces sus registros estratigráficos. Y estas piedras son entonces el resultado de energías convulsivas que tienen un interior misterioso, o son la acción gentil y suave de corrientes oceánicas y las vidas y muertes de innumerables criaturas marinas, o son la evidencia de las presiones inimaginables de corrientes continentales, o cuando la corriente sube o cuando la corriente baja, en formaciones enteramente geológicas que convierten estas formas fantásticas de las piedras. ¿Qué historias nos transmiten estas piedras? Exactamente cómo podemos hacer una narrativa cuando las vemos. Les voy a mostrar una de manera muy particular. Aquí tenemos madera petrificada. Está allí en mi casa porque la recogí ilegalmente, más bien ilegalmente, para serles franco. Y allí está, en el bosque petrificado de Arizona. Como 3.4 millones, hace unos 3.4 millones de años, se descubrió una explosión volcánica, y estaba todo esto enterrado en esa explosión volcánica. En estas cenizas volcánicas originalmente se había conservado esto debido a la falta de oxígeno,
pero pasaron cientos de miles de años y entonces el agua empezó a penetrar las cenizas y empezó a reemplazar todo esto con material orgánico. Aquí les voy a mostrar parte de lo que les estoy explicando. Este es el tipo de paisaje. Aquí tenemos el bosque petrificado de Arizona y esto no es similar a lo que estamos en California. Pueden ver los árboles y luego tenemos aquí esta sección transversal del árbol que es extraordinariamente bello, ¿verdad? Como podemos ver, y lo tenemos otra sección transversal de esta bosque petrificado y de ahí obtuve yo esta belleza. Muy bien, cuartos, calcita, pirita, carbonato de hierro y fosfato de calcio. Ahora están todos en los poros de estas piezas y es el trabajo petrificado. Eso es lo que hemos logrado con los años. Cuando se les agregan contaminantes, entonces cambian de color. Ustedes pueden ver los colores más amarillos, más rojos, y todo esto ha estado sujeto a tantas cosas. Algunos de los árboles fueron destruidos por los volcanes y tenían 2000 años esos árboles. Imagínense ustedes lo que estaba pasando cuando esto fue lentamente sustituido por minerales. Podemos distinguir el proceso temporal de la petrificación del objeto mismo. Mi objetivo es encontrar cómo se dio todo esto, cómo logró ser reducido a este estatus de fenómeno científico, un aspecto de un mundo natural inconsciente. Solo puedo sentir la intensidad de las temporalidades que lo formaron, la violencia del volcán, la muerte del bosque, la montaña de ceniza, el agua que se filtraba, la cristalización de los cuartos y el color del óxido de hierro que se estaba disolviendo. El momento de la hora nos enfrenta, y esto pasó hace 3.4 millones de años, dos horizontes que cronológicamente dictan y nos están dictando, y ahí lo teníamos. Todo se deshacía en mi mente. El tiempo se convierte en algo tan familiar, pero imposiblemente opaco también. Entre las otras cuestiones aquí que habitan mi casa, tenemos estas corales, conchas en mi colección, y también tenemos algunos ejemplos de corales. Aquí tenemos una pieza, un coral, que también, sí, este es ilegalmente, de una isla que se llama la isla de la lagartija, Lizard Island. Ustedes pueden ver aquí tenemos depósitos de carbonato de calcio pequeños que dejaron miles de pólipos de coral. Entonces, estos fósiles de coral vienen del periodo devoniano, hace 600 millones de años. Ustedes pueden ver aquí, entonces, una de las formas de vida más antiguas sobre la faz de la Tierra. Estas criaturas tan sencillas tienen relación simbiótica con algas unicelulares que viven dentro de ellas. Al recibir la protección, entonces tienen este esqueleto que es como pequeñas piedritas del pólipo y también de los alimentos que reciben de su proceso digestivo. Y estos depósitos de calcio, entonces, se llaman zooxantellae. Ellos le dan al huésped comida a cambio, y las algas obtienen dióxido de carbono, agua, de la respiración celular de los pólipos. Y de allí obtienen el dióxido de carbono a través de su proceso de respiración, y luego reciben azúcares, grasas y oxígeno de la fotosíntesis de las algas del coral. Algo tiene que ver con esta escala masiva sobrepuesta en que se da este proceso, y esto dramatiza el paso del tiempo. Quizá no sea accidente alguno que Darwin dibujó la forma de un coral para visualizar su teoría de la evolución. Al sustituir la imagen de estas ramas del coral de una imagen más tradicional del árbol, en que el desarrollo de las formas vivientes se concibe como algo de naturaleza teleológica, él dice, Darwin, que se procede en la vida en muchas direcciones a la vez. La vida procede
en múltiples ramificaciones. Esto lo dijo y esto es lo que estaba haciendo cuando estaba componiendo el origen de la especie. Las especies y el tiempo, entonces, ¿qué función tiene? Fluye a través de la materia de la misma manera que la respiración del pólipo se va intercambiando con la fotosíntesis de las algas. Y en oportunista y proteana en su energía, el tiempo como la vida es tanto accesible y no es desconocible como este pequeño pedazo de coral. Ahora, obras de arte, ¿qué podemos decir al respecto? Imágenes. Cambiemos el tema. Hablemos ahora de el encuentro con la temporalidad de las obras de arte. Aquí tenemos entonces la estela número 1 en el sitio maya de Bonampak, en el sur de México. La información entonces ve estos glifos, estos jeroglíficos, y dice que estos fueron presentados por el gobernante Chan Muan. Y entonces ustedes ven allí, en esta estela, él se llamaba Chan Muan, era el gobernante. Chan Muan II, que accedió al trono de esta ciudad en 776 de nuestra era común, es decir, en el siglo VIII. La estela tiene una forma monumental utilizada por los mayas allá en el siglo VIII y depende de una estética en que las palabras y las imágenes trabajan en concertación. Entonces, este grabado, esta figura, su objetivo es ser leída junto con los glifos, con los jeroglíficos, y la estela depende de que se entienda su representación. Sin embargo, la figura del rey es el rey. Ese rey, la estela y el rey son una unidad conjuntiva que realmente presenta su presencia más invisible. Los mayas, sin embargo, creían que las figuras de la realeza en cierto punto eran los mismos que los gobernantes mismos, una convicción que frecuentemente llevaba al iconoclasmo, a una situación iconoclasta e incluso al entierro de sus esculturas. Las enterraban debido a esta visión que ellos tenían de las mismas esculturas, de sus obras de arte. La figura del gobernante, entonces, con todos sus parafernalia ornamental, es un atributo que está grabado aquí en esta piedra caliza, en este bloque de piedra caliza. Y no solo a nivel material, sino que también la figura están diseñadas para impresionar. Y ahí está la persona que lo está viendo, el observador, entonces se siente empequeñecido por la significancia de esta escultura. Tiene que ver con un gobernante en particular en un momento específico en tiempo cronológico, y también tiene que ver con las cuestiones ontológicas como con el estatus representacional y los relieves en sus pies, y agregan otra dimensión temporal. Aquí tenemos el relieve. Si tuviera un apuntador podría ser más explícito, pero vean ustedes la parte superior de esta imagen. Ustedes verán que hay algo que sale de la cabeza de este monstruo que está dominando casi toda la imagen. Esta figura está enormemente identificada como el dios del maíz, que está saliendo de la cabeza de la tierra misma, y también tenemos ahí muchas otras representaciones de este tipo de iconografía en los registros mayas. Ahora bien, aquí tenemos una forma de tiempo que está allí, sobrepuesta, traslapada por otra. El dios del maíz surge de la tierra y del hocico del monstruo. Y ahí vemos, entonces vemos las garras que tiene y la imagen del monstruo que está allí. De ahí sale el maíz. Algo le está saliendo de la boca y está surgiendo de la boca misma de la tierra. Es difícil verlo aquí, y espero que ustedes puedan vagamente, por lo menos, entender lo que les estoy tratando de explicar. Frecuentemente identificado con los gobernantes, esta es la señal de que él tiene el poder de la vida eterna. La estela en Bonampak entonces mezcla el tiempo mortal, el acceso de un rey particular, con el tiempo y el siglo interminable asociado con el culto del dios del maíz. Aquí tenemos otro ejemplo también. Esto se ve mucho mejor. Este es el Museo de Antropología aquí en la Ciudad de México. Este es el Templo de las Inscripciones de Palenque. Este es una tapa de un sarcófago y también una máscara Pacal I del Templo de las Inscripciones Palenque, 683. Y tenemos aquí entonces esta
lo que significa, qué significaba esta escultura para aquellos que la veían. ¿Podemos saber? No. A mí me parece que pues yo tengo un dispositivo histórico de cierto distanciamiento porque tiene que ver con la iconografía y los significados que tienen que ver con la dualidad del tiempo divino, el tiempo de la mortalidad, que solo son parte de la historia. George Kugler, el historiador del arte poética, habló de las obras de arte intrínsecas y todas sus particularidades y sus propiedades, los materiales con que se hacían estas obras de arte, y dijo que eran autoseñales. Y entonces, entre estas propiedades esenciales estamos hablando de la edad misma de la piedra caliza. Aquí lo tienen. Esto no es de la estela que les acabo de mostrar, pero aquí tenemos esta piedra caliza de la península de Yucatán, data del Cretáceo, hace de 145 a 66 millones de años, un periodo que terminó dramáticamente con un impacto de lo que probablemente fue el asteroide más grande que jamás haya golpeado la Tierra. Y aquí vemos, entonces, se piensa que esta nube de polvo producida por esta explosión entonces bloqueó al Sol y produjo un invierno prolongado que llevó a la extinción de los dinosaurios. Y tenemos otra capa también de piedra caliza que se depositó en el periodo terciario. Esta capa que les estoy mostrando aquí se fue en el terciario, como ya les dije, hace 2.5 millones de años aproximadamente. Y aquí esta roca consiste de piedra caliza, es decir, los restos de miles de millones de pequeñas criaturas marítimas que estaban allí, que quedaban en estas rocas, en las mares de aguas someras, y luego entonces se colocaban, se incrustaban en las piedras, y esto cambiaba la textura y el color, la maleabilidad de esas piedras. Y tenemos a Adrian Stokes, que es un historiador del arte, un experto en estadísticas de inicios del siglo XX, y él dijo que las piedras sedimentarias fomentaban a que el observador sintiera el paso del agua, los materiales más duros, como testimonio de este paso del tiempo. Esta agua petrificada crea una impresión del tiempo infinito, el tiempo que elude la capacidad de los mayas o del calendario occidental. Y entonces tenemos aquí estos grabados en bajo relieve. También ustedes pueden ver aquí los glifos en el lado derecho de la figura y también del otro lado de los glifos, y tenemos aquí en la parte inferior de esta estela los glifos en bajo relieve. Esto es la tentación para comparar los dibujos con esto, es siempre irresistible. Ambos dependen de las operaciones manuales y ambas se usan en la creación del significado. Están separados pero relacionados a la vez. Lo visual y lo textual están interrelacionados de manera permanente. Y aquí vemos aquí la manera que él está vestido y cómo tenemos aquí todo lo que él detiene con la mano, y tenemos una rejilla lineal y todo está cambiando dependiendo del paso del sol. Aparte de esta doble dimensionalidad de la figura, nosotros vemos que tiene un cierto movimiento. Tenemos uno de sus hombros que está levantado y podemos ver varias dimensiones y vemos el movimiento que tiene esta figura. Ambos gestos, los bosquejos de las figuras, que son contingentes y convencionales, han sido habilitados y traicionados por su materialidad, porque nos recuerdan sobre la naturaleza del tiempo de la comunicación. Y aquí tenemos también algo que muchos estudiosos han analizado. Muchos de los glifos se han deteriorado bastante y ya no se pueden descifrar. Solo aquellos aspectos de la estela que han eludido el trabajo de los elementos porque cayeron directamente en el piso y estuvieron cubiertos por la tierra. Solo eso se pueden leer. Aquí tenemos algo que se llamó, a los Regal le llamó el valor de la edad, el valor de la era, y describió su papel en las coloraciones de nuestra
nuestra estética misma y por tanto también monumentos anacrónicos. De la misma manera que nosotros valoramos a los historiadores del arte, sabemos que hay elementos para este tipo de monumentos y todo esto nos dice, esto reta, digamos, la cronología incluso propuesta cuando se han analizado todos estos monumentos. La estela 1 en Bonampak está claramente llena, plena de diferentes formas y estratificaciones. Entonces, ¿a qué le pone atención esta figura? ¿A qué momento? ¿Cómo podemos articular el proceso proyectivo a través del cual se creó esto? ¿Reducimos el trabajo a la representación de un gobernante histórico o nos absorbemos en los detalles de lo que trae puesto, de todo lo que él tiene? ¿O nos fascina, por ejemplo, la acción abrasiva del agua en la piedra al escoger un conjunto de tiempos? Soslayamos otro conjunto de tiempos. Tenemos que ver entonces los registros de ese momento histórico particular. Tratado como presencia ontológica, su recepción varía de acuerdo con las destrezas perceptuales, deseos y necesidades del que lo está observando. Todos los trabajos de arte, todas las obras de arte, desde todos los lugares y todos los tiempos, conjugan el tiempo. Objetos como, por ejemplo, estelas que ya les mostré, pero también tenemos estas imágenes y materiales, por supuesto, como estas. Estos objetos conjugan el tiempo, llenos con gran potencial temporal, activan las respuestas que dependen de ciertos aspectos de su plenitud compleja y no de otros. Aquí tenemos un ejemplo de conjugación tomada de la lingüística, correr. Gracias a Wikipedia, la conjugación del verbo en español correr. El rojo representa a la persona que habla, la obra de arte, lo morado, la segunda persona, el espectador, y el otro color que tenemos aquí, la tercera persona, que son temporalidades múltiples. El amanecer representa el pasado, el mediodía, el presente y la noche el futuro. De la misma manera que vemos la naturaleza cambiante de la conjugación de este verbo, también vemos las propiedades formales de esto que está y también los materiales, su tamaño, su relación, sus glifos, etcétera. Todos se activan para crear significado en la mente del espectador. Es este diagrama que se enfoca en la vida de formas lingüísticas y también incluye referencias a aquellos que los hacen y que les dan vida. La forma del verbo corresponde a un número y temporalidad de la persona que la usa. La forma y la figura están relacionadas, incluso si el significado de la relación sigue sin ser especificado. Conozco muy poco sobre el arte maya como para describir la secuencia de formas que llevaron a este ejemplo maestro de la estela, así como para poder interpretar esto para el futuro, pero el trabajo potencialmente contiene todos estos tiempos temporales. El trabajo en sí mismo tiene la capacidad de trabajar en diferentes tiempos, de la misma manera que el observador potencial pertenece no solamente a un tiempo, sino a muchos tiempos y tiene muchas otras funciones. Una forma de tiempo solo se puede activar cuando se encuentra con la otra forma de tiempo. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Y hay muchísimas formas de tiempo y obras de arte, como por ejemplo lo que vemos en las composiciones y las diferentes opciones que tenemos en este trabajo. A algunos artistas les interesa más la forma y el despliegue formal, la presentación formal. ¿Hasta qué grado es que la expresión de los motivos pictoriales pictóricos son significativos y hasta qué punto no? ¿Qué podemos decir entonces el arte de creación, de la creación y el producto terminado? ¿Por qué es que algunos objetos entonces se crean en el instante y otros tienen que ver con las edades? Albert Althofer entrega una historia visual que se remonta a las manos de quien lo tiene, con una muestra pirotécnica del arte virtuoso. Aquí tenemos la mayor parte de esto está en el papel y tenemos algunas implicaciones de todo ello.
Probablemente es más de Althofer que de otro. El dibujo no es nada diferente a cualquier otro trabajo. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de artistas italianos que se refieren a lo mismo. Su dibujo más o menos de 1510 y es típico, es característico de estos asuntos. Althofer se interesa en este tipo de arte y es muy original. Bueno, lo caracteriza el uso de la tinta blanca. Althofer también edita otro tipo de historias en una forma muy noble. Esta es una historia típica tomada de otras y bueno, él lo trató en diferentes ubicaciones, algunas veces en puntos más explícitos que otros. En otras palabras, esa es una historia muy emotiva. These lovers who lived in Babylon apparently arranged to meet outside the city gates. Aquí parece que se reúnen fuera de la ciudad, están asustados por que la persona le está sangrando la boca y está ahí. Bueno, aquí tienen al hombre que resurge nuevamente y que no se ha ido, nada queda ahí. Al concluir que ella ha sido vista por el hombre, bueno, se suicida. Cicely, la mujer, regresa subsecuentemente al cuerpo sangriento y bueno, esta secuencia compleja en este caso está reducida a una figura humana masculina que está proyectando más que nada su pecho. La narrativa se congela ahí en el momento en que queda el cuerpo de esta forma. Althofer nos pone en una posición de asombro cuando ve el cuerpo muerto de su amado. Aquí, bueno, pues tenemos la historia en manos de quien la hizo. Igualmente, bueno, pues esta es una de las razones por las que este es mi trabajo favorito. El artista reemplaza el contenido por la forma. Igualmente, el movimiento se queda quieto, así como la imagen de los árboles reconocibles en líneas, curvas de tinta. Aquí tenemos la percepción y Althofer reconstruye todo esto con el tiempo. Él es uno en términos de manejar este tipo de dibujos y de la pluma, cuando es un artista que se toma grandes libertades para alejarse del formato tradicional. Este artista está menos interesado en representar la narrativa bien ordenada y, bueno, una distinción interesante caracteriza su pluma en la que las líneas negras nos enseñan la historia en tanto que otras, bueno, pues nos muestran la narrativa desde este principio. Aquí tenemos la diferencia entre la tinta blanca y negra y entre ellas, bueno, pues se llama la atención a la imagen de la experiencia más que al tiempo de su narrativa. Althofer, bueno, pues congela las imágenes. Ya no hay una ilustración mera de la historia, sino más bien un pensamiento creativo. El dibujo elude un reconocimiento inmediato de su tema familiar. Lo detiene en el umbral del significado, su compromiso con su espectador, así como su artificio representacional surge de esas
acelerando el ritmo de la interpretación atrae la atención de la factura, factura, así como la forma del trabajo que se junta. Aquí tenemos todo el compromiso estético junto con un pedazo de papel. Es muy difícil decir cuál es mejor. Es la desintegración de la empresa mimética, la transformación de los árboles reconocibles en las líneas que giran en la tinta, o simplemente la reducción del cuento del romance de un cuerpo vivo. Lo que sea que uno elija, Altorfer ha podido escribirse en este guión. Igualmente, aquí tenemos que volverse en un texto literario que gira, significa la narrativa visual de las pinturas de Pieter Bruegel. Por ejemplo, La caída de Ícaro. Es una historia muy familiar tomada de otra. Igual, bueno, pues es una historia de Ovidio que implica al inventor reconocido de Daedalus y su hijo Ícaro. Entonces es encarcelado en la isla de Creta y el ingenioso Dédalo hace unas alas de cera con varias plumas para escapar de la prisión. Aquí bueno, él le dice a su hijo que no tiene que volar cerca del sol porque la intensidad del calor va a derretir sus alas. Sin embargo, Ícaro empieza a subir muy alto, inevitablemente se fascina, intoxicado con todo lo que tenía. Entonces, bueno, pues sucede lo inevitable y él se desploma hacia el mar. De acuerdo con Ovidio, la tragedia es atestiguada por aquellos que están en la costa, la gente que estaba presente. A primera vista, si vemos esta pintura, es difícil diferenciar la narrativa clásica de Ovidio. Los campos, aquí está el segador trabajando en el campo, un pastor con sus ovejas, un hombre pescando a la derecha extrema de la pintura. Pero también es únicamente si tratamos de enfocarnos en la parte de atrás, en el fondo, pues sabemos que las piernas del pobre Ícaro casi desaparecen detrás de las olas. Entonces, todo el demás fondo está ocupado por todas estas personas que están en el fondo, y que están observando la tragedia que tiene lugar. Aquí está el detalle del pescador y las piernas del pobre Ícaro. En otra versión de la obra, que también es de Bruegel, está en una colección privada en lugar de en un museo de Bruselas. Ustedes pueden ver en realidad a alguien que está poniendo atención a Ícaro y está a la derecha de la pintura. Pero contrario a la escritura al poema de Ovidio, ninguna de las figuras en el fondo hace una pausa para ver algo sorprendente. Aquí la narrativa antigua ocupa un lugar insignificante en el fondo, mientras las tareas cotidianas son llevadas a cabo por figuras anónimas y dominan el fondo. Bueno, aquí tenemos algo que es de una importancia moralizante. Se lee como una alegoría de orgullo, una muerte violenta de Ícaro yuxtapuesta a las labores de las acciones ocupacionales ordinarias de las figuras del fondo. Esto es algo que satisface. Esto es algo muy somnoliento acerca de la pose del pastor y algo que es deliberadamente aburrido acerca de la actitud del pescador. No obstante, todo esto provoca otra conclusión. El poeta W.A. Auden propone que la distinción psíquica entre el fondo y lo que está delante constituye una mediación de la falta de justicia o redención de las circunstancias en las que el destino del humano tiene lugar. Entonces, las fuerzas del tiempo, de la autoridad, de la relevancia, y esto
ha sido incapaz de ser una injusticia contra el sufrimiento. Entonces, bueno, es simplemente aquí tenemos a los campesinos que están poniendo atención. Entonces, aquí podemos ver lo que las otras figuras representadas no pueden hacer. Simplemente son espectadores en la participación o en el entendimiento de la pintura. Para Oden, que escribió en 1938, después de sus experiencias en la guerra sino-japonesa y justo antes del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, la pintura posee un significado muy especial para él. Invierte sus formas del momento y también escribe la indiferencia de la naturaleza al sufrimiento de la humanidad. Entonces, ¿en dónde está el tiempo en la imagen? ¿En el lienzo o en la mente de Oden? Bueno, pues por su mente esto es deliberadamente hecho en una experiencia singular única para el espectador. El tiempo, por supuesto, no únicamente se pliega en los materiales de los artistas que los artistas contemporáneos manipulan, sino también a menudo su paso del tiempo. Este es un ejemplo del artista americano Spencer Finch, que emplea pues esto justamente en sus diversas pinturas. También tenemos, por ejemplo, Gabriela Orozco con sus obras. Esto ha variado y las personas bueno, pues se preguntan si esto fue importante en estas imágenes, pero la que quiero mostrarles es la de un hombre que se llama Spencer Finch. Él trabajó la luz del sol en un cuarto vacío. Esto hace alusión a un poema de Emily Dickinson, Pasando la nube, y Amherst M.A. Entonces, bueno, pues este es un poeta americano y voy a tratar de explicar cómo es que está tratando de evocar el tiempo de este cuarto vacío. Hay un analista agudo de la experiencia visual. Finch se pone como en la tarea de recrear la calidad de la luz que surge del cielo y que el registro durante su visita a la poeta Emily Dickinson en su casa en Amherst, Massachusetts. Al hacerlo, pues indudablemente respondió al papel que jugó por la importancia del tiempo en el trabajo de la poeta. Un número de poemas invocan el pasaje de la luz como una metáfora temporal. Por ejemplo, hay una cierta sesgo de luz en las tardes de invierno. Eso oprime como las tonos de la catedral nos duele mucho y no podemos encontrar la cicatriz, pero hay una diferencia interna. Bueno, por supuesto, esto nos dice de forma muy explícita varias formas, pero hay cuestiones visuales en las que Finch trata de capturar la naturaleza poética de el texto de la poeta. Entonces, ¿cómo lo logra? Utilizando un colorímetro, Finch tomó las lecturas de la luz para los efectos de la luz y la sombra que atestiguaba en una tarde especial, y entonces él buscó reproducir todo esto en una nube exquisita de azul gris y filtros violetas con el filamento como del lienzo al frente, con unos tubos fluorescentes de temperaturas que varían en color y que las personas que lo ven pueden circularlo. Aquí pueden ver ustedes mejor de lo que estoy hablando. Cada uno. Bueno, pues la calidad de esta sorprendente instalación, sin embargo, llama la atención por su artificialidad. Cada elemento surge de un tiempo propio. La iluminación industrial enfatiza toda la naturaleza no pretenciosa de la ilusión, mientras que todos los utiliza materiales cotidianos.
para hacer este ejercicio en la mimética, es decir, pone a trabajar la traducción literaria precedente en una nueva poesía visual que se difumina, y también es un gesto hacia los mitos cronológicos muy importantes de la edad modernista. Y algo muy importante, esto es más bien una calidad artesanal de la presentación que quiere decir que este arte ha pasado por la abstracción, por los movimientos cronológicos y bueno, ha heredado muchas de las cualidades de estas experiencias artísticas extraordinarias. Pero vamos a regresar a mi tema, que es el objeto, la imagen, de vuelta a mi colección. Aquí tenemos el manto nuevamente y las rocas cuya presencia provoca una respuesta. Yo argumento que es similar a las imágenes que acabamos de ver. Entonces, los pensadores a través de diferentes disciplinas ahora argumentan que es un mundo natural y que nos hemos excluido imperiosamente y que es consciente y nos anima a donde estamos. El concepto de la tour del colectivo sirve como una forma en la que los humanos no actúan como un universo no humano inerte, sino que actúan sobre él, es decir, necesariamente deconstruye la unidad híbrida que se une con estos polos. Incluso argumenta que en un único lenguaje crea la distinción en primer lugar. Realmente podemos evitar hacerlo, realmente podemos evitar la distinción entre los sujetos y objetos cuando intentamos llegar a estos términos con el mundo natural que nos rodea. La postura de Latour encuentra que es adherente y crítico a través del espectro y de de aquellos que se comprometen con los estudios de lo material. Es, por ejemplo, bueno, pues Lorraine Dunston, que se dedica a la ciencia, a la filosofía de la ciencia, algunos otros como Arjuna Padurial y Alfred Gell, que son antropólogos, y Mitchell desde la teoría visual literaria. Entonces, bueno, pues todos ellos se aproximan para ver si realmente cada uno de ellos vive aquí. Ninguno de estos autores es un animista, no obstante, y por lo tanto la vida real de los objetos nunca está en cuestión. En lugar de esto, ellos entienden que los objetos son un aspecto integral de la experiencia humana y que se adscriben al estatus que se puede describir como una subjetividad con sombras. Una de las cosas que yo creo que anima la forma en la que esto se encuentra con los objetos y cómo se juegan con las imágenes y que caracteriza estas experiencias de las que estoy tratando de hablar. Daniel Miller, otro antropólogo y estudioso de los materiales, así como teórico, ofrece un modelo muy atractivo en el cual entiende que la fascinación continua de los objetos en una situación en la que la relación a la humanidad se reconoce como híbrido. Entonces, después de Hegel, basa su cuenta de la formación del sujeto en el principio de la proyección, argumentando que nos encontramos con objetos, que nuestro encuentro con los objetos es análogo a nuestro encuentro con otros seres humanos y que nos reunimos con otros seres humanos en estos encuentros. Incluso tiene proyecciones más perceptivas que se absorben en el sujeto por medio de la sublación o la introyección del sujeto mismo que se transforma. Entonces, por lo tanto, no puede haber una distinción absoluta entre el sujeto y el objeto, pero sí un espectro de subjetividades y objetividades compartidas. Aquí tenemos cosas materiales, así como imágenes visuales. Y bueno, esto viene junto con el tiempo de las cosas. Aquí esto tiene que ver con las diversas imágenes y aquí se alegoriza por las portadas de diferentes libros que leemos ahora. La otredad del tiempo del objeto dramatiza nuestra propia ubicación tenue e incierta. Tal como Kubler nos recuerda, el presente se queda como desconocido dentro de
intervalos entre los relámpagos del faro. La reunión de las temporalidades exhorta a una apreciación de los misterios y estamos atrapados en el mismo proceso enigmático con el cual al cual todos los demás están sujetos en el mundo. El tiempo de los volcanes, de las cenizas, de los minerales, de los pólipos y de las algas, de la piedra caliza de Yucatán, la tinta del siglo XVI en papel, de la luz fluorescente que aparece ante nosotros, todo esto es íntimo, son fuerzas íntimas e inexorables que dan por resultado la madera petrificada, el coral en ramas, los monumentos mayas, los dibujos de Aldo, etcétera. Conclusión, bueno, pues esto es, aquí tomamos todo esto, los humanos y toda la transparencia, todo esto está incrementando. La atención no se dirige a todas estas cuestiones, se dirige a la comprensión en las formas en las que se comprometen con nuestra percepción, sino con nuestro entendimiento. Para los estudios visuales recientemente conscientes de la agencia y de la vida de las imágenes, nos llama la atención a su tiempo que sirve para complicar y enriquecer la apreciación de nuestra respuesta. Es una dimensión crucial de lo desconocido que llena nuestra conciencia, mientras que simultáneamente oculta su identidad, y nada es otra cosa que el tiempo del objeto, el tiempo material.